Hola querida gente astrológica, aquí me tenéis de nuevo con muchas cosas que contaros. Os voy a hablar de la segunda mitad de este mes de febrero del 2022. Os voy a hablar de la luna llena que tendrá lugar en Leo, con la luna en Leo y el sol en Acuario el 16 de febrero. Y os voy a hablar de muchas cosas, de manera que acomodaos, sentaos, sacad vuestro café, vuestro té, vuestro mate, porque tengo casi 6 páginas de notas aquí. En fin, no podré contaros todo lo que tengo anotado, pero trataremos de resumirlo. Bien, lo primero que es importante notar es que ya tenemos todos los planetas directos. Están a partir sobre todo ya del 24 de febrero. Mercurio sale de su zona de sombra, pero la retrogradación termina el 4 de febrero, de manera que hasta finales del mes de abril, creo que el 29 o el 30 de abril, que Plutón entra retrógrado en torno al grado 28 de Capricornio, vamos a tener todos los planetas directos. Esto es algo que está sucediendo los últimos años regularmente, ¿no? Desde mediados de enero, principios de febrero, hasta finales de abril, todos los planetas directos. ¿Qué significa esto? Todos los planetas directos significa que es el momento de expirar. Los planetas expiran, por así decir. Ya no estamos procesándolos internamente, tanto a nivel personal, individual como colectivo, sino que decimos, bueno, es el momento de actuar, vamos a echar para adelante. Es decir, es un momento en que las cosas van a empezar a moverse, se van a mover muy deprisa, son unos meses, unas semanas de, yo diría, de ejecutar cosas, de llevar cosas hacia adelante. Otra cosa muy importante que sucede es eso, Mercurio deja de estar retrógrado y sobre todo Mercurio vuelve a entrar en Acuario el 14 de febrero. Ya había estado en Acuario, luego entró retrógrado, se ha quedado oscilando en torno a Plutón unas semanas y el 14 de febrero vuelve a Acuario. ¿Qué significa esto? Pues vamos luego a ver un poquito qué ha sucedido con Mercurio en Capricornio, conjunto con Plutón, porque ha dado mucho juego, como os podéis imaginar, pero este tránsito de Mercurio a Acuario, pues ¿qué tenemos? Que va a ser un Mercurio mucho menos preocupado por las formas, las normas, las reglas. Vemos que hemos estado todas estas semanas muy ocupados con esto se puede hacer, esto no se puede hacer, van a prohibir esto, van a prohibir lo otro, normas, reglas, formas, gente que las rompe, gente que las discute, que las pone en tela de juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Con Mercurio en Acuario ya es harina de otro costal, ¿no? Ahí vamos a estar mucho más ocupados por las ideas, las fórmulas que nos lleven a soluciones, las comprensiones globales de nuestros problemas. Es ya un Mercurio acuariano, que ya no está pegado a la forma, no está buscando la forma perfecta, no está buscando la forma última, no está buscando la norma, el cómo saltársela o el cómo imponerla, no, está buscando ya una visión mucho más global, yo diría, está buscando una inteligencia colectiva, está buscando el poder de la mente colectiva, que eso es Mercurio en Acuario, para encontrar soluciones a los muchísimos problemas que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Bien, también es muy interesante que el eje nodal entra en trígono perfecto con Plutón a partir de mediados de febrero también. Entonces, sabéis que el eje nodal tiene una connotación muy fuerte relacional, porque es el eje de corte del plano del Sol con el plano de la Luna. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que este aspecto, ¿no? Este trígono de Plutón con el eje nodal, más muchos otros aspectos que vamos a ir hablando de ellos durante este vídeo, que son también muy relacionales. Esto significa que el tema relacional, nuestras relaciones, nuestra capacidad vincular, el cómo nos vinculamos, para qué, cómo, yo diría, todas las neurosis dentro de nuestros vínculos, todos los autosabotajes, todo esto va ahí, esta segunda quincena de febrero va a estar muy activo, sobre todo con este Plutón, de algún modo va a
yo diría, a incentivar una transformación profunda de nuestras relaciones, ¿no? Y un sacar los trapos sucios. También Plutón siempre desnuda las cosas, va sacando los trapos sucios de todo, ¿no? Bien, es decir que esta segunda mitad del mes de febrero vemos también, esto es muy importante, veis aquí como tenemos ya Júpiter y Neptuno en Piscis. Este Júpiter y Neptuno nos están pidiendo también, de alguna manera, hundirnos en nuestras emociones, dejarnos llevar, sobre todo por las emociones colectivas, por las experiencias, yo diría, místicas, estéticas, artísticas a nivel global, por esta comprensión pisciana del mundo, de la realidad que se manifiesta como un tsunami emocional, ¿no? Y tratar dentro de ese tsunami emocional, de algún modo lo único que podemos hacer es dejarnos llevar, pero sin perder del todo, un pie en tierra para beneficiarnos al máximo de esto. Pero es importantísima esta conjunción Júpiter-Neptuno, porque aunque todavía no está formada, ya están acercándose, están ya los dos en Piscis. Júpiter-Neptuno en Piscis nos está diciendo, estamos todos en el mismo barco. Por favor, tengamos una visión global, una visión de toda la humanidad. Daos cuenta que la Unión Europea, bueno, el precursor de la Unión Europea, se funda con una conjunción Júpiter-Neptuno, después del periodo de las terribles guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. De algún modo los europeos habían aprendido que después de docenas de guerras, de cientos de millones de muertos a lo largo de la historia, que la guerra no era el camino, que el camino era yo diría la comunión de los pueblos, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante porque, aunque lo vemos ahí, que va avanzando poquito a poco y tal, está tiñendo de compasión, de empatía universal todas nuestras vidas y también a nivel mundial y a nivel personal, ¿no? Entonces, por eso os digo un poco, tenemos que dejarnos llevar también por este Júpiter-Neptuno, ¿no? Ser compasivos, darnos cuenta de que no hay razas, de que no hay nacionalidades, de que estamos todos en el mismo barco, de que solo hay una humanidad finalmente, ¿no? Y es un momento, digamos, para realmente sentir esto, cada uno de nosotros, ¿no? Y dejar ya disolverse estas actitudes de separación, de racismo, de supremacismo, de fronteras, de yo soy de aquí, tú eres de allá, y todas estas vainas y estas bobadas, ¿no? Bien, y al mismo tiempo, fijaros que Júpiter está ya empezando a formar un sextil con Urano. Va a ser breve, va a durar como un mes o así, desde mediados de febrero hasta mediados de marzo más o menos, pero es muy muy potente, muy interesante, porque Júpiter y Urano son los dos planetas de futuro, miran hacia el futuro. Júpiter es el futuro que uno puede más o menos vislumbrar, que uno puede ver, es el lugar hacia el que vamos, el próximo objetivo, y Urano es el futuro que no vemos, es el futuro que de alguna manera nos viene dado por ráfagas de conciencia, por rayos, por momentos de epifanía, por bajadas de información desde lo sideral, las estrellas, el cosmos y todo esto. Y cuando están en aspecto, de alguna manera se incentivan el uno al otro. Entonces va a ser un momento también muy, muy futurista. No me sorprendería que haya muchísimos adelantos científicos, técnicos, que haya muchas visiones uranianas también, sobre todo con Urano en Tauro. Luego hablaremos más de Urano en Tauro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y ya finalmente también el 18, el Sol ya entra en Piscis,
y va a activar muchísimo pues todo lo pisciano, todo lo que os acabo de decir, este sentimiento de todos somos uno, de Piscis es la disolución de los límites, de las fronteras, de los sistemas, de las clasificaciones. Piscis disuelve todo esto y de hecho Piscis vive de la energía que disipan las formas, los sistemas, al disolverse. Esta es la energía de Piscis, ¿no? Y entonces ahí vamos a, lógicamente, vivir unas semanas, un mes a partir del 18 de febrero, muy piscianos, porque luego daos cuenta que también van a ir siguiendo los planetas personales, Mercurio, Marte, Venus, que van a ir todos pasando por Piscis, todos pasando en conjunción con Júpiter y con Neptuno, es decir, que el Sol de alguna manera abre ya este periodo de unos 3-4 meses hasta mayo, en que todos los planetas personales van pasando por Piscis conjunto con Júpiter y con Neptuno, y que de algún modo van a, yo diría, hacer explotar nuestra intuición, nuestras emociones, sobre todo las emociones que están vinculadas con lo colectivo, entonces todo esto va a marcar los próximos meses, ¿eh? De manera que iros preparando. Estamos viviendo unos tiempos, luego lo volveremos a repetir, vemos mucha energía de Capricornio, de Acuario, de Piscis, unos tiempos muy transpersonales, unos tiempos donde, y además ahora con todos los planetas directos, las cosas se echan a andar, echan para adelante, pero tenemos un poco la sensación de que nos sobrepasan, de que son mucho más grandes que nosotros, de que estamos viviendo unos tiempos que nos están hablando de cosas que son mucho más grandes que nuestros pequeños cuidados y preocupaciones egoicas, personales. Realmente estamos viviendo unos tiempos donde lo colectivo es lo que realmente cuenta y pesa muchísimo, ¿no? Bien. Y vamos a hablar también de el retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos, vamos a hablar también del conflicto de Ucrania y todo esto, pero al final, de momento, vamos a concentrarnos más en la astrología personal y haremos como siempre, ¿no? Al final os hablaré ya de aspectos más de astrología mundana. Bien. Vamos a hablar un poco de Mercurio. Fijaros que este Mercurio, de algún modo, vuelve otra vez a la palestra, porque entra directo, como os he dicho, el 4 de febrero, y fuera de su zona de sombra el 24 de febrero. Entonces, este Mercurio que ha estado conjunto con Plutón, lo vemos aquí, ya esta es la carta de la luna llena, pero vemos que el Mercurio está en Acuario, pero todas estas semanas pasadas ha estado conjunto con Plutón y esta conjunción con Plutón pues nos ha dado muchísimo, yo diría, a nivel astrológico nos ha dado muchísimas informaciones, ¿no? Porque Plutón-Mercurio, la conjunción Plutón-Mercurio es la conjunción del investigador, el detective, el que va a ir buscando hasta el fondo de las cosas, sin miedo. Va a abrir su mente, que es Mercurio, su capacidad de crear modelos mentales y de comunicarlos, que es Mercurio, al mismísimo Plutón, es decir, a ese ente, ese agente, esa función que nos hace colapsar las formas, hace colapsar todo lo que es formal, vano, innecesario, todo lo que no es auténtico, todo lo que no somos nosotros de verdad. Todo eso es lo que Plutón se lleva, ¿no? Por eso es tan doloroso, porque nos estamos aferrando a cosas que no somos nosotros de verdad. Plutón se lleva todo esto. Entonces, daos cuenta de qué cosas han sucedido. Claro, Plutón-Mercurio siempre salen a flote, sobre todo en Capricornio, cosas que el sistema no quería que viésemos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo en las redes sociales, estoy pensando ahora Spotify, porque es donde ha habido un cierto escándalo, pero todas las redes sociales, incluida esta, el Caralibro, todas ellas
hacen lo mismo, que es promover noticias falsas. Incluso en el caso de Spotify pagan a alguien 100 millones de dólares para que disemine teorías conspiranoicas absolutamente delirantes, ¿no? Y empieza a salir todo esto a la luz. Sabéis muy bien, que eso es algo también que Mercurio nos ha revelado, que más de la mitad de los vídeos, de las noticias que veis en cada libro, en el tubo, en todo esto, son falsas. Son falsas. Diréis, no, es mucho más del 50%. No, es lo que hay. Esto es una evolución, una evaluación, yo diría, absolutamente objetiva. No recuerdo ahora la fuente, pero una fuente fiable. La que decía, y que está creciendo de forma muy rápida la cantidad de información falsa, ¿no? Entonces, esto es Mercurio conjunto con Plutón, ¿no? Mercurio conjunto con Plutón, además a nivel personal, yo diría que nos revela algo muy interesante sobre nosotros, y es que nos revela que nos gusta que nos cuenten mentiras. Nos gusta que nos manipulen. ¿Por qué? En fin, esto los que hayáis seguido mis cursos sobre los transpersonales y tal, cuando hablamos de la polarización, ¿no? Las personas que tienen aspectos Sol-Plutón, Sol-Neptuno, Sol-Urano, son los transpersonales, son planetas muy difíciles de asimilar por la psique. Y la tendencia, yo diría, natural es de polarizarlos, es decir, de proyectarlos sobre una realidad exterior, una persona exterior, ¿no? Sol-Neptuno es me engañas, sí, básicamente es el engaño, me engañas, es otra persona me engaña. En vez de decirte, bueno, quizás soy yo quien se está engañando a sí mismo, ¿no? Entonces, una polarización Sol-Neptuno es muy fácil decir, es que toda esta gente me está engañando, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, de esto es de lo que viven todas las fake news y todos los conspiranoicos y demás, ¿no? Sol-Plutón diría, me manipulas, tienes un control total sobre mí, en vez de decir te he dado mi poder y lo utilizas contra mí, finalmente, ¿no? O Sol Urano, eres un friki, no me dejas ser libre y genuino, en vez de decir no me atrevo a ser libre, ¿no? Os dais cuenta, ¿no? Normalmente lo que hacemos es polarizar, culpar al otro de nuestro Urano, de nuestro Plutón, de nuestro Neptuno, de que nos engañen, de que nos manipulen, de que no nos dejen ser libres, ¿no? Entonces todo esto, Mercurio, Plutón, lo van removiendo, ¿no? Vemos también Mercurio-Plutón, es muy interesante, la catástrofe ecológica en Perú, que de nuevo es el petróleo, es algo que sale del fondo del mar, que es Plutón, que son los recursos ocultos, escondidos, y Mercurio, si os fijáis, cuando sucedió este derrame enorme de petróleo en las costas de Perú, si os fijáis, era exactamente el momento en que Mercurio retrógrado era el tránsito exacto sobre Plutón. Y claro, Mercurio es también retrógrado son las manipulaciones falsas, los accidentes en el trasiego de cosas, y parece ser que este accidente ocurre cuando estaban trasegando petróleo de la plataforma hacia un barco, ¿no? Os dais cuenta. Y luego también vemos de nuevo que Mercurio, veis el polimorfismo de la astrología, la cantidad de cosas que puede ser Mercurio, ¿no? Mercurio son también los adolescentes, y justo con este tránsito retrógrado es cuando en España el gobierno ya parece que decide dejar de tenerle tantísimo miedo a la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica y Romana, y empezar a realizar una investigación de todos los crímenes, los abusos de la Iglesia con respecto a niños y adolescentes. Los adolescentes son de nuevo Mercurio, ¿no? Entonces veis un poco porque yo quiero que estos vídeos nos sirvan también para aprender astrología, ¿no? Como Mercurio ha revelado muchísimas facetas de sí mismo. También al mismo tiempo se encuentran, creo que 100 cadáveres más en un orfelinato católico en Canadá, de niños indígenas. Es decir, Plutón nos muestra lo horrible, lo demoníaco, lo terrible, pero
es necesario sacar todo esto, es necesario desenterrar todos estos cadáveres para, de alguna manera, sanear el sistema, para sanear a Capricornio, que es lo que está haciendo Plutón en su tránsito por Capricornio. Plutón no quiere cargarse a Capricornio, todo lo contrario, quiere reforzarlo, pero para reforzarlo primero tiene que limpiarlo, ¿no? Bien. Mercurio ya, daos cuenta que entra a mediados de mes en Acuario y a finales de mes está conjunto con Saturno. Es muy, muy interesante esto, porque ¿qué significa esta conjunción Mercurio-Saturno? Que además ese Mercurio va a estar también en cuadratura prácticamente todos estos primeros, los últimos 15 días de febrero, en cuadratura con Urano también. Pero la conjunción con Saturno hacia final de mes, ahí lo que nos dice es que tenemos que responsabilizarnos de los productos de nuestra mente. Eso es Mercurio. Mercurio es cómo nuestra mente transforma el mundo en modelos, en ideas, finalmente en palabras. Palabras que proferimos, que pronunciamos, palabras que escribimos. Y entonces, es decir, con la conjunción de Mercurio con Saturno, las palabras van a tomar forma, van a materializarse, van a dejar de ser ideas que están ahí flotando y van a pasar a ser visiones del mundo materializadas en discursos, materializadas en escritos, comunicaciones. Y esto nos va a hacer consciente del poder de las palabras y de la necesidad de responsabilizarnos de ellas, de lo que decimos, ¿no? Bien. Ahora os voy a hablar también de un aspecto que es súper interesante. Ya dejamos un poco a Mercurio. Y os dais cuenta, tenemos un aspecto que es interesantísimo, que es Venus, Marte conjuntos. Ya a partir de más o menos, de la segunda semana de febrero y hasta finales de marzo, estos dos planetas, Venus y Marte, van a estar conjuntos. Venus y Marte están conjuntos todos los años, durante unos días, pero este año es muy especial porque van a estar conjuntos prácticamente más de 2 meses. Y no solamente van a estar conjuntos más de 2 meses, sino que van a estar conjuntos formando aspectos muy fuertes con los 3 transpersonales. Primero van a formar un trígono con Urano, lo veis, prácticamente las 2-3 primeras semanas de febrero van a estar en trígono con Urano, luego hacia finales de febrero van a estar conjuntos con Plutón y al mismo tiempo van a estar formando un sextil con Neptuno. De manera que es bien activo, bien dinámico y bien complicada esta conjunción, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues significa, daos cuenta de una cosa, Venus y Marte son, yo diría, los planetas personales por excelencia, porque de alguna manera representan 2 funciones básicas absolutamente necesarias para nuestro funcionamiento, que es el cómo atraigo hacia mí, cómo me vinculo, cómo me ligo con aquellas cosas, aquellas personas que necesito para poder vivir. Ese es Venus. Y la técnica de Venus, lógicamente, es la seducción, el encanto, el convencer al otro de que venga hacia ti. Venus es un planeta femenino, hace que lo necesitado venga hacia ti. Marte tiene prácticamente la misma función. Lo que varía es el modus operandi. Marte dice, yo necesito esto, es decir, lo deseo. Por eso siempre digo que en una persona sana el deseo y la necesidad es lo mismo. Necesito lo que deseo, lo que necesito. Entonces necesito esto. ¿Y qué hago? No me pongo a esperar que venga hacia mí, no lo seduzco, lo conquisto. Lo penetro de algún modo. Entonces, claro, Venus-Marte en conjunción representan una potencia, un voltaje erótico y amoroso
y relacional y romántico, eh, insuperable, fortísimo. Si además le añadimos contactos con los transpersonales, pues bueno, ya la tenemos montada. Entonces, claro, es lo que quiero y lo que deseo, se están fusionando. Por eso os digo, que me dices, bueno, ¿a quién va a afectar esto? Bueno, nos va a afectar a todos, porque todos tenemos a Marte y Venus en nuestra carta natal, pero va a afectar, lógicamente, a todos los que tengamos o tengáis eh, aspectos entre vuestro Marte y vuestro Venus, sobre todo los aspectos duros, la conjunción, la cuadratura, la oposición. Los que tengáis este tipo de aspecto Marte-Venus os va a afectar mucho, porque de alguna manera va a yo diría, reexcitar, a representar este drama, este diálogo entre vuestro Marte y vuestro Venus, ¿no? Entre vuestro amor y vuestro deseo. Bien, también va a afectar a todos los que tengáis planetas, lógicamente, Sol, la Luna y tal, en esta zona del cielo, desde mediados de Capricornio hasta mediados de Acuario, o que tengáis el ascendente, o el medio cielo, o los luminares, o planeta personal, o Venus, o Marte, sobre todo también, ¿no? Bien, bueno, también puede afectar a las personas que, por ejemplo, tengan Venus en Aries, etcétera, Marte en Tauro. Bien, pero ¿cómo nos afecta esto? Bueno, de algún modo nos va a afectar por etapas. En el trígono con Urano, esta enorme potencia erótico, amatoria, relacional, se va a manifestar buscando nuevos modos de expresión. Expresiones no necesariamente bendecidas por la norma social. Urano busca lo nuevo. A Urano se la trae al pairo que algo esté aprobado o no esté aprobado. Entonces, pero bueno, está en trígono, de manera que vamos a ser como muy inventivos. Vamos a ser muy inventivos. Vamos a ser también osados, porque Urano-Marte, los aspectos Urano-Marte, dan un enorme atrevimiento. Entonces va a ser un momento, no es un momento para tímidos, es lo que quiero decir, ¿no? Para tímidas. Va, de algún modo, vamos a atrevernos a hacer cosas que luego diremos, ah, cielo santo, ¿cómo me atreví a hacer esto, a decir aquello y tal, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque va a haber una fuerza, un voltaje brutal en el aire que nos va a llevar a buscar nuevos caminos, ¿no? Y luego va a pasar en conjunción por Plutón. Ya desde finales de febrero, unas 2-3 semanas de finales de febrero a principios de marzo, ¿no? Y aquí también va a ser fortísimo. Es una influencia muy diferente, porque así como Urano nos dice, bueno, es la revolución, Urano es la revolución, es el haz cosas nuevas y tal, ¿no? Urano realmente no busca cargarse el status quo, busca cambiarlo, busca introducir cosas nuevas, pero no cargárselo. Plutón, en cambio, no tiene ningún problema con cargarse el status quo. Plutón, de hecho, es su función. Plutón, la función es de refundar, no revolucionar, sino refundar. Crear una refundación de algo. Es como cuando una ciudad ha sido arrasada hasta los cimientos y se tira todo y se reconstruye algo totalmente nuevo. Un poco lo que sucedió con muchas ciudades después de la guerra civil en España, de la Segunda Guerra Mundial, que se refundan las ciudades, ¿no? Bien, pues Plutón, esta conjunción de Venus, Marte, Plutón, va a ser una refundación. Nos va a decir, bueno, quita todo lo que nos sirva, quita todo lo que, claro, además está en Capricornio, nos va a obligar a realizar un ejercicio brutal de realismo. Decir, bueno, ¿realmente quieres esto? ¿Realmente amas esto? ¿Realmente deseas esto o esta persona? Pues bueno, entonces quítale a la relación todo lo que sea superfluo, todo lo que no necesite para funcionar.
¿Mm? Es un momento de, yo diría, es la hora de la verdad. ¿No? Es un momento de la hora de la verdad. Y todos los que tengáis, como os he dicho antes, planetas por esa zona, va a ser la hora de la verdad a nivel relacional. Os va a decir, pues, claro, al mismo tiempo, las relaciones que sobrevivan este paso o que se creen en el momento de este tránsito, yo diría, van a ser relaciones o van a ser empresas, iniciativas también, porque es Marte también, prácticamente indestructibles, ¿no? Porque se han creado con este tránsito con Plutón. Van a tener una intensidad absolutamente fuera de lo común, una capacidad de enfrentarse con la realidad psíquica, psicológica, porque eso es Plutón, es el principio de realidad psicológica, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, aspectos muy, muy, muy intensos, sobre todo con el tránsito con Plutón, vamos a, yo diría, refundar nuestras relaciones o de algún modo reconsiderarlas como si nos fuera la vida en ello. Son temas, siempre que está Plutón implicado en algo, hay esta, yo diría, esta angustia existencial profunda de me va la vida en ello. Entonces, lo que os decía, muchas relaciones que sean puramente formales, que no estén basadas en un contacto profundo, real, con el ser real del otro y con tu propio ser real, van a perecer. Todas las relaciones así, formales, frívolas, superficiales, se las va a llevar por delante. Las que tengan un fondo, yo diría, intensísimo, que haya una comunión de las tripas, por así decirlo, pueden salir reforzadas. Y las que se creen en este momento pueden ser relaciones absolutamente intensas, fuertes, indestructibles incluso. ¿De acuerdo? Y transformadoras. Van a ser relaciones que transformen a la persona. Bien. Y ahora ya sí, ahora ya vamos a hablar de esta luna llena en Leo del 16 de febrero. Aquí la tenéis. El Sol en 28 de Acuario, la Luna en 28 de Leo. No forman muchos aspectos, pero sí que forman un aspecto que es muy interesante. Os dais cuenta que el eje nodal está formando una cuadratura perfecta con el eje Sol-Luna. El eje nodal está en 27 de Tauro, 27 de Escorpio, en cuadratura con el Sol y la Luna. Muy interesante. Bien. Esta luna llena, para mí, apunta mucho a los aspectos relacionales. ¿Por qué? Primero, porque es una luna llena. Y las lunas llenas son el Sol y la Luna enfrentados. La Luna reflejando toda la energía que puede reflejar del Sol desde el signo opuesto, haciendo una especie, recordándonos el principio básico de la polaridad, y es que cada polo refleja al otro polo. Que los polos no tienen vida propia, que lo que tiene vida es la polaridad, la oscilación de la energía desde un polo al otro. Eso es lo que tiene vida, eso es lo que crea dinámicas, ¿no? Y claro, Sol y Luna es el principio masculino, principio femenino, y que es yo diría, el principio de base que anima cualquier relación. No solamente la relación con una pareja y tal, sino todas las relaciones que se dan en el universo tienen en su centro esta máquina, esta polaridad Sol-Luna, masculino-femenino, ¿de acuerdo? O sea que esa es la primera razón. Segundo, está la luna en Leo. Claro, y Leo, en astrología tradicional, es eso. El amor, el romance y todo esto. Pero, ¿qué hay de verdad en todo eso? Bueno, Leo es la energía que cuando fluye es una energía divina. Es la energía que nos hace saber que somos Dios, de algún modo.
que nos hace contactar con nuestra energía divina, con nuestra divinidad interior. Y yo diría, el hecho diferencial de la divinidad, ¿cuál es? Es la capacidad de crear. Por eso se dice Dios es el creador. Realmente somos nosotros los creadores. Es Leo, la energía de Leo, la energía del Sol, es la que nos da la capacidad de crear. La realidad es algo que creamos nosotros mismos. Leo nos dice eso. Nos dice, somos dioses y creamos nuestra propia realidad. Tenemos la capacidad de crear. Por eso son los hijos, la creación artística, todo lo que sea crear de la nada y traer algo desde la nada al ser, eso es Leo. Eso es el Sol también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, de ahí viene también el amor, porque el acto creativo se acompaña con un acto de calor, de cordialidad, de amor a la vida. Cuando uno crea, uno está aportando a la vida, creando vida. Todo lo que creamos es vivo, tiene vida. Cuando vemos una obra de arte y nos sobrecoge, es porque nos damos cuenta que no es algo estático, está viva, esa obra de arte late como un corazón, ¿no? Lo veis con los cuadros de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Que parece que te están hablando, que están vivos, ¿no? Bien, entonces, la tercera razón por la que es muy relacional es por este entrecruce de ejes, Sol-Luna y eje nodal. El eje nodal, lo sabéis, lo he dicho muchas veces, es un eje que es fundamentalmente relacional también, ¿no? Y cuarto, ¿por qué? Porque mientras se está dando esta luna llena, se está dando una conjunción perfecta Venus-Marte en trígono con Urano, que es el regente del Sol, además, ¿no? Y Venus-Marte son los otros dos planetas que representan lo masculino-femenino. Entonces, ¿qué tenemos en torno a estos días de la luna llena? Es interesantísimo. Tenemos estas polaridades masculino-femenino funcionando a toda turbina, a toda máquina, a máxima potencia. Marte y Venus conjuntos, en trígono con Urano, que es el regente del Sol, Sol opuesto a la Luna en Leo, ¿no? Entonces, bien, lógicamente va a ser a nivel relacional todo este periodo, pero sobre todo estos días en torno a la Luna llena, momentos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una cruz, es una encrucijada. Y las encrucijadas, ¿qué son? Pues son encrucijadas, son momentos de la vida donde uno tiene que tomar un camino u otro, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser el debate cuando estemos ahí en esa encrucijada? Por supuesto me diréis, ¿y a quién afecta esto? Pues bueno, yo os diré, os afecta, para empezar, Marte-Venus a todos lo que os he dicho antes, de los que tengáis planetas, ángulos, etcétera, etcétera, de mediados de Capricornio a mediados de Acuario, y esta luna llena a todos los que tengáis, de nuevo, planetas, ángulos, luminares, etcétera, en los últimos, yo diría, 5, 6 grados de cada signo fijo. Mucha energía fija, os dais cuenta, Sol en Acuario, Luna en Leo, el eje nodal en Tauro, Tauro-Escorpio, súper fijo. Es decir, que van a ser posiciones muy atrincheradas, ¿no? No pasarán, yo de aquí no me muevo, ¿no? Bien. Pero, ¿cuál va a ser el debate básico? Claro, va a ser un debate Leo-Acuario, la Luna en Leo, que nos está diciendo, yo necesito ser alguien especial, alguien querido, porque es único, porque es especial. Y al mismo tiempo, esta luna está reflejando toda la luz del Sol en Acuario. Y entonces, ahí el debate es hasta qué punto podemos vivir en nuestras relaciones como relaciones en las que yo soy alguien súper especial y único para ti, y merecedor de una atención total, porque claro, es Leo, y Leo es lo divino, y lo divino no se conforma con nada menos que con todo. Leo es o todo
o nada, yo lo quiero todo vuestro amor, porque claro, Leo te da todo su amor, Leo es con la energía, Leo es consciente de que te está creando, de que está creando el mundo, de que de algún modo el mundo le debe la vida, ¿no? Entonces, claro, esta energía de Leo a veces le cuesta comprender la libertad, la disponibilidad, la apertura de Acuario. ¿M? Y entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque a nivel relacional es cómo puedo sentirme único, especial, divino, prácticamente adorado por el otro, mientras que el otro pues es alguien que vive en la apertura, en la disponibilidad, en la entrega al grupo, en la identificación con lo colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco decir, bueno, ¿somos amigos o somos amantes? Y claro, aquí esta energía te está diciendo, es que las dos cosas son lo mismo. Esto es muy interesante de esta oposición. Te está diciendo, para ser buenos amigos, tenemos que ser buenos amantes. Y para ser buenos amantes, tenemos que ser buenos amigos. En otras palabras, el amor de verdad es el amor que te libera, el amor que te hace libre. Ese es el auténtico amor, no el amor que te ata, el amor que te cosifica, el amor que te posee. Esta es yo diría, el enorme regalo de esta luna llena. ¿De acuerdo? Y como está en cuadratura con el eje nodal Tauro-Escorpio, pues ahí van a salir temas también yo diría, en la tensión esta que va a presidir nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones en general, también va a salir temas muy relacionados con los recursos, con el dinero, quién paga esto, quién paga lo otro, y el sexo, ¿no? Los chantajes sexuales, yo diría la utilización del sexo como dinero muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay todo esta composición Tauro-Escorpio, ¿no? Esta tensión entre el sexo y los recursos materiales, se van a también ver reflejados en esta discusión, ¿no? Daos cuenta que esta luna en Leo es muy especial porque Leo representa el corazón, ¿no? Esto lo sabemos. Y sabemos desde hace no mucho que este refrán popular, ¿no? Bueno, esta creencia popular de he tenido una corazonada y tal, creíamos que era una bobada, ¿no? Y ahora viene la ciencia y nos dice, no, 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 que va, tenemos más de 40.000 neuronas en el corazón que comunican activamente, y de hecho comunican de una forma increíblemente rápida y profusa con el cerebro. Es decir, que de algún modo, aquí en nuestro plexo solar, en nuestro corazón, tenemos un segundo cerebro, pero claro, es un cerebro que está ligado ya, que no es mental, que es vital, que está ligado a nuestra capacidad vital, a nuestro corazón, a nuestra capacidad de crear vida. Entonces, aquí, claro, el corazón lo sabemos muy bien, es la fuente del coraje, de la creatividad, de la pasión, de la autoridad natural, no del liderazgo, sino de la capacidad de inspirar, porque la autoridad natural, ¿qué es la autoridad natural? Las personas que decimos, es que les sigo porque tiene autoridad natural, a ella o a él realmente se la trae flojísima el que le siga a la gente, pero le siguen, ¿por qué? Porque tiene una capacidad de inspirar, de conectar con lo divino interior y enseñarnos que nosotros también somos Dios, de algún modo, ¿no? Esta es la verdadera autoridad natural, y esto es Leo. Y esta luna en Leo nos va a mostrar esto en el ámbito de las relaciones. Y puede ser un momento, yo diría, glorioso, ¿no? Porque nos va a enseñar a enamorarnos como Dios manda. Es decir, enamorarnos de lo que nos hace libre, enamorarnos de lo que nos conecta con nosotros mismos, con la creatividad, ¿no?
Además, es una luna, atentos, que está conjunta con Regulus, la estrella Regulus, que está en el 29 de Leo, el 29 de Leo. Esta luna está prácticamente conjunta y Regulus, como su nombre indica, es el rey, lo real, ¿no? Entonces esta luna llena también, lógicamente, va a afectar nuestra capacidad de ser el rey de la relación, el rey de casa, el rey de donde sea. Mirad en qué casas, sobre todo en qué casa cae vuestra luna, porque en esa casa es donde vais a aprender a ser el rey, a ser el centro, a ser la diva, la vedette, pero desde la libertad, desde la libertad. Lo que hacéis es hacer libres a los demás, no atarlos, no encadenarlos, sino hacerles libres a través de vuestro amor. Esa es yo diría, la maravilla energética de esta luna llena, ¿no? Bien, lógicamente, claro, también esto puede afectar mucho a las figuras reales a nivel de la astrología mundial, ¿no? Reyes, presidentes, etcétera, porque de algún modo tienen un poco esta función solar de iluminar a su pueblo, aunque veo muy pocos reyes, presidentes y tal que realmente ejerzan esa función de iluminar a su pueblo, ¿no? Pero puede estar relacionada también con ellos, ¿no? Y lógicamente puede haber relaciones o reacciones muy emocionales del pueblo con respecto a sus reyes, ¿no? O a sus líderes, porque el pueblo es la luna, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa luna en Leo, de algún modo, yo creo que va a ser una luna, como está iluminada por esta energía de Acuario, que va a ver claro cuando sus reyes o sus dirigentes, sus líderes, están animados de una autoridad natural, es decir, de una capacidad de transmitir lo divino, de crear, o son unos pequeños burócratas grises y totalmente prescindibles, ¿no? Bien. Y por supuesto, claro, es un tiempo de romance, de amor, de fertilización, de relaciones llenas de cordialidad, de corazón, es decir, el amor con letras mayúsculas, con letras doradas, ¿no? Bien, y por supuesto nos va a enseñar a eso, ¿no? Que os repito lo de antes, a encontrar una dinámica, un equilibrio entre el ser único, ser especial y al mismo tiempo utilizar ese ser único, ser especial para liberar al otro y para liberarse a sí mismo también, ¿no? Bien, y como, bueno, y no perdáis de vista que un día antes de la luna llena, el 15, la luna va a estar opuesta a Saturno y en cuadratura a Urano. La luna estará por aquí, estará formando una T cuadrada el día 15, ¿no? Y ahí puede haber también este día 15 un poquito atentos, porque la luna está casi llena, es muy potente, y puede haber momentos de desestabilización emocional muy fuerte. Saturno es no me hacen caso, no me hacen caso, nadie me nadie me escucha, estoy harto o harta de que no me hagan caso. Y la cuadratura con Urano nos puede llevar a crisis emocionales muy fuertes. Es decir, estoy harta y ya no lo aguanto más y voy a hacer algo porque no me hacen caso y no me hacen caso y no me hacen caso, ¿no? Entonces, sí. Luego, cuando se hable de Ucrania, pues es claro, esto de nuevo puede activar una crisis dentro de la crisis, ¿no? Alguien puede decir, no, estoy harto de decir lo que quiero y que no me hagan caso, ¿no? Ese día 15 de febrero. Bien, ahora os voy a hablar un poquito más a nivel mundial, pero antes de que se me olvide, quería comentaros que voy a participar los días 17, 18 y 19 de junio en Málaga en el Congreso de Astrología Ibérica, que es vamos a estar una veintena larga
de astrólogas y astrólogos, y yo voy a, básicamente, lo que yo voy a aportar es mi programa de trabajo para los próximos 9-10 años, es decir, voy a hablar de la nueva edad de oro, la nueva edad dorada, de aire que se nos viene con la entrada de Plutón en Acuario, de Urano en Acuario, la conjunción Saturno-Neptuno, todas estas cosas. Voy a, de alguna manera, haceros un resumen muy rápido de lo que voy a estar luego desarrollando durante 9 años más. De manera que os dejo aquí abajo la dirección de correo electrónico para los que queráis asistir a este congreso en Málaga. Muy bien, pues ahora ya pasamos al lado de astrología mundial. Bien, vemos que no hay mucho cambio con respecto al vídeo anterior. Vemos que sigue habiendo mucha energía de Capricornio, mucha energía relacionada con el sistema, las instituciones, entonces la podredumbre dentro del sistema y de sus instituciones. Todo esto va a seguir, y de hecho mi impresión cada vez más fuerte es que estos 2 últimos años de Plutón en Capricornio van a ser los más, yo diría, fructíferos a nivel plutoniano. Es donde realmente va a salir basura y va a salir aguas fétidas de las cloacas del sistema. Lo estamos viendo aquí en España, ¿no? Con la comisión que crearán para investigar las atrocidades de la Iglesia Católica y tal. Esto solo es el principio. Ahí van a salir toneladas y toneladas de cadáveres y de atrocidades, y va a suceder a nivel mundial. Y os voy a hablar luego del retorno de Plutón en la Carta de Estados Unidos, porque eso también no es moco de pavo, ¿no? Bien. Y vemos también que toda esta tensión tan fuerte, ¿no? Con el Bitcoin, la inflación, todo esto. Es decir, ahí vemos ya actuar la cuadratura Saturno-Urano, ¿no? Vamos a hablar de esto más en detalle, un poquito más adelante, pero daos cuenta también de que toda esta energía capricorniana, la energía capricorniana tiende mucho a la centralización. Muchísimo a la centralización. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que de algún modo todo el tema cripto, por ejemplo, las criptomonedas, está siendo o va a ser reapropiado. No os digo si esto es bueno o es malo, porque no lo sé yo tampoco. El tema cripto desde el principio me ha parecido una exacerbación de la sociedad ultraliberal, del capitalismo ultraliberal. Por mucho que sus defensores nos cuenten la historia de que es democrático, que es tal, que es cual, los hechos demuestran exactamente todo lo contrario, ¿no? Son herramientas puramente especulativas y de alguna manera que están al servicio de las oligarquías. Bien, el tema cripto lo vemos China, que fue el que primero se le ocurrió hacer el tema de criptomoneda y la moneda digital a nivel nacional, que hoy en día el yuan digital tiene ya más de 260 millones de usuarios en China. Diréis, bueno, es fácil, es una dictadura, se impone. Pero bueno, es algo que yo pienso que van a acabar haciendo todos los bloques económicos. Estados Unidos, la Unión Europea ya está trabajando en un euro digital, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la centralización capricorniana. De momento esto es lo que hay, ¿no? Y luego también hay mucha energía acuariana. Vemos a Saturno, vemos al Sol, vemos a Mercurio. Van a entrar dentro de unas semanas Marte y Venus conjuntos, y toda esta energía acuariana en cuadratura con Urano en Tauro, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? Pues un poco nos habla de este estado de excitación general, del que os hablaba en el vídeo anterior, ¿no? De estar un poco a la espera de algo nuevo, a ver qué pasa. Estamos todos diciendo, bueno, a ver qué pasa con el Bitcoin, a ver qué pasa con Ucrania, a ver qué pasa con esto, a ver qué pasa con lo otro. Esta excitación, esta actitud del estar, el a ver qué pasa, es muy típica de Urano, muy típica de Acuario, ¿no? Daos cuenta de una cosa, a nivel de astrología mundial es muy interesante ver que ¿qué es Ucrania?
Ucrania es un inmenso campo de cereales. Es una enorme planicie que ha sido el granero de Rusia durante siglos, ¿no? Y esto resuena mucho con Urano en Tauro. Es decir, hace muchos vídeos, cuando os hablaba de Urano en Tauro, os dije, Urano en Tauro está ligado a los valles fértiles de Irán, de Irak, de Oriente Medio y todo esto. Y claro, se me pasó por alto también los valles fértiles de los que llegan hasta los Urales, ¿no? y de Ucrania, que también está de alguna manera regida por Tauro, ¿no? Ser un país que es básicamente un enorme campo de cereales, ¿no? Entonces, me dices, bueno, ¿qué va a pasar en Ucrania? Es muy difícil de decir, lo único que es seguro es que esta situación va a estar en esta situación de tensión hasta final de año. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos la cuadratura Saturno-Urano que está todavía activa, se va a deshacer un poquito, está separativa, luego va a volver a casi en noviembre, octubre-noviembre, casi a llegar a menos de 1 grado de holgura, es decir, muy potente. Y no solo eso, yo incluso os diría más, yo pienso que la cuadratura Saturno-Urano va a ser mucho más violenta este año que el año pasado. ¿Por qué? Pues porque este año va a haber una serie de tránsitos y de lunaciones y de eclipses súper dinámicos, ¿no? Vamos a tener todas las lunaciones y eclipses que van a tener lugar en Tauro a finales de abril, mediados de mayo, en Leo a finales de julio, en Escorpio a finales de octubre, principios de noviembre, y todos los tránsitos relevantes de Marte. ¿Por qué son importantes las lunaciones? Pues porque el eje nodal va a estar conjunto con Urano, sobre todo en las lunaciones de Leo, las que tengan lugar a finales de, creo que a principios de agosto, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el eje nodal transita sobre Urano, es de algún modo el eje nodal es el punto de entrada de experiencias evolutivas, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Y baste con deciros, ya os lo señalé en un vídeo anterior, que la Segunda República Española se proclama exactamente con una cuadratura Urano-Saturno y con Urano conjunto con el eje nodal. Una configuración muy similar a la que vamos a vivir este año, a las que vamos a vivir este año, porque vamos a vivir varias como esas, ¿no? Y daos cuenta que aquello fue en abril del año 31, del 1931, pero que al mismo tiempo estaba dándose el gran desarrollo del fascismo y del nazismo en Europa, justo en aquellos años. Es decir, que vamos a tener un año enormemente dinámico. Y sobre todo, fijaros que Marte transita sobre Plutón a finales de febrero, dentro de nada, voy a hablar de eso dentro de unos momentos, sobre Saturno y en cuadratura a marzo a mediados de marzo, y de mediados de marzo a mediados de abril, y sobre Urano de mediados de julio a mediados de agosto. Es decir, y sabemos muy bien que Marte es el gran iniciador, es la chispa que enciende las guerras también, ¿no? Y entonces vamos a ver eso, que es un conflicto por la posesión del territorio, Tauro-Escorpio, es por la posesión de un territorio, y es un conflicto que va a ser tecnológico, porque está Urano ahí. Realmente se va a jugar a nivel básicamente tecnológico, la ciberguerra, los sabotajes cibernéticos, las falsas informaciones. Estamos viendo ya cómo los alemanes han prohibido a RT, que es el canal de propaganda rusa, como los rusos han prohibido Deutsche Welle, que es
el canal oficial alemán, etcétera, etcétera. Es decir, ya estamos en guerra, de algún modo estamos en guerra, ¿no? O sea, la guerra está teniendo lugar ya, ahora mismo, en otro terreno. Vemos como el otro día yo leía que España había sufrido del orden de 70 ataques de falsas informaciones, ciberataques por parte de Rusia a lo largo de los últimos años. Es decir, que es una guerra que está ya funcionando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, y también mucha gente se pregunta, ¿y la actitud de Alemania? ¿Por qué Alemania es tan tibia? Bien, hay una explicación astrológica que es muy sencilla. Hace 84 años, los alemanes se habían quedado atascados en Stalingrado, donde fueron derrotados de forma absolutamente decisiva, justo en el momento en que Saturno y Urano entraban conjuntos al final de Tauro. Y eso fue el principio del final. A partir de ese momento los americanos se suman a la guerra, los alemanes, el frente colapsa en el este, la guerra estaba perdida. Era cuestión de tiempo, todo el mundo sabía que a partir de ese momento la guerra estaba perdida. Entonces, esto es algo que en el inconsciente colectivo alemán pesa muy fuerte, ¿no? Saben que meterse en Rusia es complicado salir, suelen salir bastante mal, ¿no? Los franceses también tienen una experiencia similar, fijaros la famosa retirada de Napoleón, y fijaros cómo todas estas guerras que las potencias europeas desencadenaron contra Rusia, Napoleón y Hitler más tarde, contribuyeron a crear este espíritu yo diría, de lo que se llama en ruso la guerra patriótica, que está muy afirmado entre los rusos, ¿no? Claro, y por eso tanto franceses como alemanes se han desmarcado de la posición americana, porque ellos saben en su inconsciente colectivo, o quizás no tan inconsciente en su consciente colectivo, saben que no pueden volver a mostrar una hostilidad abierta contra Rusia, ¿no? En fin, la historia yo creo que no se repite, ¿no? Y yo no creo que se vaya a repetir, pero lo que sí que tendremos es durante todo este año momentos de suma tensión. Yo pienso que podemos tener eso, ciberguerras, batallas de fake news, de falsas informaciones y probablemente quizás también enfrentamientos militares convencionales que pueden ir surgiendo con estas chispas de los eclipses, de los tránsitos de Marte, y todo el año está lleno prácticamente de eventos como esos eclipses y tránsitos de Marte. Entonces, aquí lo importante es entender la cuadratura. La cuadratura Saturno-Urano, que es como todas las cuadraturas, es un proceso de encaje. Son dos piezas que no vemos muy bien cómo volver a encajarlas juntas, que es Saturno y Urano. Saturno que nos está diciendo quiero ley y orden, quiero previsibilidad, quiero durabilidad, quiero predictibilidad, quiero límites. Y Urano que nos está diciendo al diablo con todo eso, yo traigo cosas nuevas y quiero meterlas dentro del sistema, ¿no? Entonces, si los dos se enrocan, el encaje es imposible. El encaje lleva al enfrentamiento. Entonces, lo que la experiencia nos demuestra es que hay que mover las cajas, de algún modo. Es como cuando uno está metiendo una tuerca en un tornillo y se queda atascada. Si la forzamos, nos cargamos la tuerca y nos cargamos el tornillo, ¿no? Hay que, de algún modo, pues echar algo de aceite y ir con delicadeza. Es decir, las cuadraturas se solucionan con sabiduría, con delicadeza, no forzando las cosas, ¿no? Entonces, la situación a nivel mundial, que está muy pendiente de Ucrania, Estados Unidos, Rusia, Europa y todo esto, va a estar muy caliente todo el año. Va a haber, como os he dicho, chispas, va a haber incidentes, hasta que consigue, porque hay una situación de deadlock, una situación de abrazo mortal, ¿no? Los rusos no pueden atacar, porque si atacan saben que las sanciones que les caerían les haría la vida muy difícil. De hecho, daos cuenta que Rusia, su economía es como la de Italia,
es decir, no tiene la capacidad económica de sostener una guerra a gran escala durante mucho tiempo, pero tampoco pueden retirarse porque el sátrapa perdería la cara. De manera que es una situación de deadlock, una situación se han quedado las cajas mal encajadas, ¿no? Y entonces va a haber que esperar. Yo pienso que probablemente la Unión Europea despierte de su largo letargo y haga lo único que puede hacer en este momento, que es negociar con los unos y con los otros, ¿no? Pero está claro también que va a ser este año un año de transformación profunda de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es muy sensible a las cuadraturas y a los aspectos Saturno-Urano. De hecho, el euro se crea con una cuadratura Saturno-Urano, exactamente la contraria de esta. Estaba Saturno en Tauro y Urano en Acuario, ¿no? Entonces, de algún modo, está claro que Europa, el proyecto europeo, va a salir radicalmente cambiado de este año. O bien ya Europa entra en la irrelevancia más total y absoluta, o bien aprende la lección es básicamente que tiene que conseguir la independencia energética y tecnológica de China y de Rusia, y se constituye digamos, en un ente más o menos autónomo. Bien, pero lo que es importante es que a nivel transpersonal, lo que todos estos aspectos nos están diciendo, estos aspectos de Urano-Saturno, la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, Plutón en Capricornio, lo que nos están diciendo lo que nos están produciendo es una revelación, que es una relación, yo diría que es una relación absolutamente mística, que se está produciendo a nivel global, y es que es la revelación de que todo el universo es conciencia. El universo es conciencia, básicamente, eso es lo que el universo es. Y que nuestras conciencias colectivas, personales, son simplemente partes, son elementos integrantes, si queréis, de esa conciencia universal. Entonces van a ser meses donde todo este flujo de información, de conciencia entre lo universal, lo colectivo, lo personal, vaya fluyendo con muchísima fuerza. Lo vemos, por ejemplo, a nivel del COVID, ¿no? Esta última variedad, el Omicron, lo que nos ha hecho es darnos cuenta finalmente de la amplitud de la palabra pandemia. Pandemia es que afecta a todos, ¿no? Es decir, el Omicron nos ha enseñado eso, una experiencia pisciana, de que estamos todos en el mismo barco, de que no sirve para nada estar vacunado o no estar vacunado, lo agarramos todos de la misma manera, ¿no? Y también de saber que el cosmos, de la misma manera que nosotros nos hacemos conscientes del cosmos, nos hacemos conscientes de que formamos parte de un todo mucho más grande que nosotros, el cosmos se hace consciente de nosotros también. Es un proceso que funciona en los dos sentidos, ¿no? Y esto que estoy contando es astrología, eso que es astrología ya transpersonal. Estoy hablando ya de Acuario, estoy hablando de Piscis sobre todo. ¿Por qué? Porque es lo que va a dominar estos próximos meses y estos próximos años, de algún modo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer a nivel personal? Pues bueno, aprovechar toda esta energía acuariana, por ejemplo, y uraniana, pues para renovar, yo diría renovar a lo bestia, a innovar, sobre todo ahora que vamos a tener Saturno, Mercurio, Marte, el Sol, Venus en Acuario, renovar, abrirnos, hacernos disponibles de cara a la energía universal, al colectivo, darnos cuenta de la fuerza que tiene el colectivo, darnos cuenta de que solos no somos nadie, no podemos hacer nada, pero en colectivo sí, ¿no? Utilizar las redes no ya para toda esta basura de las fake news, de los conspiracionistas y todo esto, sino para realmente crear movimientos colectivos, ¿no? Entonces, vivimos esta época, ¿no? Que es muy acuariana, que es Acuario, que es el conocimiento bueno, contrastado,
estoy hablando demasiado, contrastado. Eso es Acuario, no el conocimiento revelado de Sagitario, sino el conocimiento que contrastamos con los demás. Un conocimiento que es social, ¿no? Son todos los movimientos sociales basados en conocimiento compartido, ¿no? Y todos estos aspectos con Urano, que son saltos cuánticos, ¿no? Disrupciones. Urano es como la informática, es el 0 y el 1, paso del 0, paso a 1, sin estados intermedios, ¿no? Entonces, bueno, dejar que surjan verdades colectivas. Bien, me paso mucho de tiempo, pero os quiero hablar un poquito, antes de terminar, del retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se da ahora, a finales de este mes de febrero. Se da exactamente el 21 de febrero y además se da con Marte y con Venus pasando por Plutón. Ya os hice todo un vídeo, ¿no?, sobre el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos, pero daos cuenta que básicamente un retorno de Plutón, ¿qué significa? Pues que va a haber un derrumbe, un colapso de todas aquellas estructuras que ya no sirvan o que estén podridas. Que no va a haber soluciones cosméticas. Las tiritas no sirven para nada. Con Plutón es la cirugía profunda. Porque son problemas, yo diría, de los mismísimos cimientos de la sociedad americana. Ya os hablé en el vídeo, ¿no? La discriminación social, racial, etcétera, ¿no? El ir enfrentándose a todas las cloacas, a todo lo que habíamos enterrado, todo lo que habíamos escondido, todo esto va a ir saliendo. Los muertos que no han sido debidamente honrados y enterrados, y que han sido ignorados, tienen la mala costumbre de volver a salir, ¿no?, de formar poltergeist, ¿no? Entonces vamos a ver muchos poltergeist, muchas resurrecciones de los viejos muertos, ¿no? Es decir, Estados Unidos está en un momento en que va a tener que hacer una refundación, porque esa es la palabra clave con Plutón, refundación. Y bueno, pues sí, existe el rumor de que si hay guerra civil. Efectivamente, hay guerras civilistas en Estados Unidos, es obvio. Ahí está Trump y todos sus amigos, ahí están los 600 grupos paramilitares, fascistas, armados hasta los dientes en Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? Pero yo sería moderadamente optimista. ¿Por qué? Porque hay que examinar el contexto total. Estamos viviendo ya la entrada de la era de Acuario. Estamos viviendo también un momento pisciano muy fuerte con Júpiter, Neptuno en Piscis. Todo esto son cosas que de algún modo van a, yo diría, desarmar una posible involución fascista, ¿no? Pero que está ahí, el riesgo está ahí, el riesgo se va a ir presentando de forma clara y neta. Y además de todo esto, daos cuenta de otra cosa muy importante, y es que la luna de Estados Unidos, en la carta de Estados Unidos, está en el grado 27 de Acuario. Y Saturno va a estar este año ya prácticamente entrando en conjunción con esa luna, va a estar todo el año que viene prácticamente en conjunción con la luna de Estados Unidos, y el año que viene va a seguir estando Plutón digamos, en conjunción con el Plutón de Estados Unidos. Entonces, este proceso, digamos, de retorno a Estados Unidos va a ser fundamentalmente este año 22, que va a haber 3 tránsitos, pero el 23 todavía va a estar muy potente. Claro, Saturno conjunto con la luna en la carta de un país, pues son momentos de endurecimiento de la vida del pueblo, ¿no? Restricciones, pobreza, carencias, este tipo de cosas, ¿no? Todo esto combinado con el retorno de Plutón da lugar a un escenario
yo diría, bastante duro, bastante complejo, bastante complicado para Estados Unidos, ¿no? Porque va a ser no solamente todo este poltergeist, este resurgir de los viejos demonios, del racismo, etcétera, etcétera, sino también del fascismo, del criptofascismo, bueno, nazismo, de hecho, ¿no? Se hable ya en el vídeo sobre Estados Unidos de cómo hay un movimiento criptonazi muy fuerte en Estados Unidos, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, va a ser todo esto y a eso se va a añadir pues, muchas situaciones de penuria económica para la gente, con lo cual es un cóctel bastante explosivo. Bien, bien, bueno, ya para terminar de algún modo, esto lo desarrollaremos con mucha más detalle en el futuro, también ver que la conjunción Plutón-Marte-Venus de estas últimas semanas está en cuadratura con el stellium Neptuno-Saturno-Mercurio-Sol de Putin. Y daos cuenta que tanto Putin como Xi Jinping, como una famosa dirigente argentina, cuyo nombre no quiero pronunciar, tienen esta conjunción Saturno-Neptuno en sus cartas natales. Saturno-Neptuno en la carta natal de dirigentes de este Jaez, pues es un poco el carácter mesiánico. Esto hablaremos mucho cuando hablemos de la próxima conjunción Saturno-Neptuno en Aries, es el carácter mesiánico. He venido a salvar a mi pueblo. Tengo una misión divina. Y yo soy la salvadora o el salvador de mi pueblo. Claro, esto es peligrosísimo, ¿no? Pero, en fin, muchas me habéis preguntado, ¿y las elecciones en Colombia y todo esto? Bien, están presididas por el mismo espíritu del tiempo que han estado presididas las de Chile, las de Portugal de hace poco. Hay realmente un espíritu de confrontación de lo viejo, Saturno, con lo nuevo, que es Urano. Hay una demanda de renovación radical y de dejar ya fuera a las viejas oligarquías, las viejas maquinarias de corrupción y de opresión, ¿no? Entonces yo creo que en Colombia está también claro que es esta misma dinámica, ¿no? Bueno, chicas, chicos, me he pasado muchísimo, pero lo siento, es que me lié a escribir y esto es lo que pasa. Espero que estéis todas muy bien, que disfrutéis de esta fantástica luna llena y nos vemos enseguida. Un abrazo.